Hoy le damos la bienvenida a Salvador Cavaviés. Salvador, ¿cómo te encuentras desde Ciudad México? Te agradezco muchísimo. Bien, aquí como dice, cambiando de climas en la ciudad. Ah, qué bien, qué bien. Ay, Gracias por la invitación. no, gracias a ti por aceptar. Hay mucho de qué hablar. Recientemente no, hace como 2 o 3 años yo me enteré de lo que era la resonancia Schumann y la verdad que ha estado muy activa. Hay muchas teorías al respecto, pero siempre me gusta preguntar a la persona cómo fue ese proceso que te empezaron a llamar la atención este tipo de temas, este tipo de despertar espiritual, como yo le llamo. No te llaman, sino te jalan, ¿no? De golpe en la vida. Tengo 4 años, tengo muchos años que empecé con ciertos llamados. Empecé a aprender Reiki a los 27 y luego Feng Shui. Empecé a meditar, empecé a conocer gente que es medium de ángeles y me fui metiendo gradualmente. Cuando dicen, pues voy aprendiendo y luego voy dejando que aterrice. Pero tengo 4 años que la vida me dijo, se acabó el tiempo, te tienes que meter de lleno. Muchas experiencias que cuando vamos creciendo y te vas haciendo de cosas y nos las vamos poniendo como etiqueta de quiénes somos, ¿no? Yo tengo este negocio, soy corredor de seguros, pero también soy speaker y tengo una familia y tengo 2 hijas y la vida te quita todo de golpe y tienes que averiguar quién eres. Y saber que si sigues vivo es porque todavía se puede hacer algo cuando a veces te encuentras desolado. Y lo que ha pasado en estos últimos 3 años fue que empecé a conocer a mucho sanador cuántico, empecé a conocer a muchos chamanes, empecé a conocer mucha gente metida en esta parte de constelaciones y manejos de diferentes energías. Me fui metiendo, la verdad es que me fueron enseñando varios de ellos como elección y hubo un viaje, hubo algo que cambió totalmente mi vida, que fue un viaje a Egipto hace un año y medio. Me fui con mochila, sin agenda, sin conocer a nadie, en varias regresiones que me hicieron. Me dijeron que yo tenía que ir a Egipto, que Egipto tenía que hacer los pases conmigo, y yo con Egipto de traiciones. Y llegué a Egipto y empecé a conocer gente donde sin saber nada dormí afuera de las pirámides de Giza solo en el desierto. Tuve la oportunidad de entrar en el Templo del Sol, que está restringido militarmente en la noche, y hacer unas meditaciones en el altar del Merkabah. Y así fue la agenda de poder entrar a la Cámara del Rey a meditar solo. Wow. Y aquellos que regreso a México, y lo interesante es que me traigo dos báculos que sueño que me indica que me los traiga. Me invitan a una meditación en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y me dan la instrucción de cómo usar estos báculos para tocar y abrir todas estas zonas sagradas de Chapultepec y, y toda la Ciudad de México, y empezó a descubrir focos tonales, puntos energéticos, eh, lugares que tienen una forma, una ruta, y empiezo a ver cómo la vibración empieza a subir, y empiezo a llevar gente a estos lugares, empiezo a meterme, como tú dices, a interesarme en la parte tolteca nacional, me empiezo a meter también en lo que es el conocimiento de medicinas ancestrales, que todo el mundo luego se espanta, ¿no? Porque dice, es que eso se puede caer en drogas cuando ancestralmente y por milenios se han utilizado para alterar el nivel de conciencia, conocidas como la ayahuasca o el peyote o psilocibinas. Entonces empiezo a conocer de este conocimiento y empiezo a tocar como estos puntos en México donde empiezo a ser yo un canal de energía. Y empiezo, yo no lo hago, me utilizan para sanar y empiezo a contactar con todo esto y empiezo a hacerme muy sensible en percibir estas frecuencias al leer a la gente. Y me empieza a llegar esta información como lo que estamos hablando de qué son las frecuencias Schumann, desde dónde se originan. El doctor, de hecho, se basa en conocimientos que vienen desde Tesla también, la utilización de la energía de forma gratuita, y de ahí viene parte del principio de la investigación del doctor Schumann, es el que hace este descubrimiento, y pues me empiezo a meter en todo este proceso de elevar el nivel energético y cómo mantenerlo ahí. Y empiezo a combinar justamente que no solamente las frecuencias Schumann, sino qué hay que hacer con ellas y cómo mantenernos, porque sin duda sabemos que está cambiando el planeta, está cambiando nuestro entorno, se está cumpliendo ciclos,
se está cumpliendo el fin de los tiempos, ¿no? Del planeta y estamos empezando la nueva era. Y eso todo hay que sumarlo y tratarlo de leer y se me ha dado información para poder interpretar de una manera diferente y más fácil. ¿Se te hizo difícil empezar a compartir? Yo, perdone, a mí casi no me gusta estar en la entrevista, no sé por qué, me gusta que las personas vean al invitado. ¿Se te hizo difícil compartir todo esto con tu entorno? Porque tal vez hoy en día no es tan raro hablar de este tipo de cosas con ciertas personas, pero todavía dicen esto es cosas raras, ¿no? ¿Se te hizo difícil decir, mira, estoy en este camino, estoy adquiriendo todo este conocimiento ancestral, espiritual, en tu medio ambiente, con tus amistades, México, la tradición, católico, etcétera? Sí, de hecho estoy en varios gremios y hay un gremio de empresarios y servicios. Y cuando me decían, ¿qué haces de hobby? Yo les digo, pues yo estoy al servicio. Y entonces cuando les digo, ¿y qué haces del servicio? Hago caminatas ceremoniales, hago sanación, hago todos estos procesos. Me veían como, ya perdió piso, ya se salió de la lógica. Y sí, poco a poco le han ido agarrando confianza, sobre todo creo que la parte masculina les toma más tiempo entenderlo porque algo que he descubierto es que estamos interpretando mal esta parte feminista de lo que es el mundo actual. Y yo creo que la parte espiritual tiene también mucho tiempo que las hemos hecho a un lado, el sagrado femenino, y todo es un yin yang. Entonces no podemos ser ni todo negro ni todo blanco, y no vamos a alcanzar un balance energético mientras no comprendamos el sagrado femenino, pero también el sagrado masculino. Y hay que saberlo integrar y despertar. Y el hombre, sobre todo el latino, y en este país, son culturas a lo mejor de ser machos y cómo yo a ser vulnerable desde el corazón, desde mis emociones. Y eso poco a poco, cada mes he ido quitando esas barreras con mis conocidos, he hecho grandes amigos. Cuando les pido, yo hago muchas prácticas de ir a ayudarte a sanar el niño interno, el niño herido, en la reconciliación con tu mamá, la reconciliación con tu papá, el reconocimiento de tus dos ligas, de tus ancestros. Luego la gente está peleada con uno y no quiere saber de un lado o del otro. Estamos viendo mucha polaridad y mientras no integremos ese balance, no vamos a poder vibrar más alto, porque es bien difícil, porque la emoción va anclada de la vibración y nos siguen teniendo con miedo y con restricciones y con la vergüenza y la duda y la culpa y el perdón y nos oprime. Y algo que entendí en todo este proceso es, primero, cómo hablamos, que nadie nos ha enseñado a hablar. Crecimos memorizando un lenguaje, memorizando una actuación, y en base a esa actuación hemos hecho nuestro comportamiento que cae cíclico a veces porque nos pasan las mismas cosas sin comprender. Si entendemos que el lenguaje en su origen era sagrado y los lenguajes, si tú notas el abecedario hebreo, eran números, no eran letras. Y entonces de ahí era como la unión de esto y eran vibraciones, no eran palabras. Y hemos venido desvirtuándolo, ¿no? Desde el sánscrito, desde el mismo árabe, desde el griego antiguo. Si supiéramos hablar, nuestra vibración cambiaría. Bueno, Vemos, el principio era el verbo, ¿no? O sea, lo dice ahí, lo primero, en el principio eh, era el verbo. creo el verbo, y si analizamos el origen del universo, cuando pudo haber existido este Big Bang, es una explosión, es una vibración, es una frecuencia. Ese es el origen de la vida. Cuando nacemos, ¿qué emitimos primero? Un sonido. Y a través de sonidos vamos reconociendo nuestro entorno. Nada más que nos hemos distraído de entender el sonido. Oye, me suman los oídos, pon atención. O sea, porque son zumbidos binaurales de alta vibración que si ponemos atención a la vida, nos va a ir guiando por el camino que venimos a cumplir. Y eso, pues es toda una reeducación total. Y es mucho de lo que hablamos, cómo decir qué es querer si no te quiero sin saber qué vibra y qué significa querer. Hablamos por hablar. Y entonces proyectamos y atraemos lo que vibramos. El universo, como dicen, no entiende palabras, porque cuántos dialectos, idiomas se viven en el planeta. Lo que el universo escucha es la vibración.
Entonces, como vibres la palabra, es como el universo te va a escuchar y te va a responder. Y entonces es donde hay que poner atención. Si estamos como decimos ahorita, si el planeta vibraba en 7.83 Hz, hoy ya vibra al doble. ¿Qué estamos haciendo para que yo vibrara al doble de lo que, y mis palabras? Y entonces es un proceso de adaptar la mente, entrenar a la mente y, como dice, volvernos, sí, optimistas, positivos y hablar, porque no ponemos atención en cómo hablamos. Y ahí nos metemos el pie. Claro, yo creo que también esta sociedad, esta Matrix, como yo le digo, ¿no? La realidad que vivimos se encarga mucho de hacernos permanecer en el miedo y hacernos permanecer, pues, en la ignorancia también de todos estos conocimientos que sí lo tuvimos en algún punto y lo fuimos perdiendo. Para las personas que no tienen idea, Salvador, ¿qué es la resonancia Schumann? ¿Cómo se descubrió? ¿Y cuál es el impacto que tiene en el planeta primero, antes de pasar a los seres humanos? Claro, en los años 90 publica el doctor Schumann un libro justamente donde empiezan a hablar de estas frecuencias con más detalle. eh, y lo que se ha venido midiendo durante siglos es que el planeta ha estado vibrando a 7.83 Hz, que era lo que te mencionaba ahorita. De hecho, el doctor Schumann toma muchos principios de lo que es el manejo de energía de estas ondas solares que nos impactan, que también viene con un calentamiento del planeta, pero no un calentamiento como nos lo han vendido, y viene justo de que la energía que podemos tener de forma gratuita en el medio ambiente viene desde Tesla. Entonces, el doctor Schumann se agarra mucho de estas teorías y publica lo que es estas frecuencias que hoy por hoy hay varios centros que ahorita te comparto que la miden. Aquí en México está la Universidad Autónoma de México, que tiene un centro donde van midiendo estas frecuencias en el planeta y creo que hay muchos países que desde libre acceso, el conocimiento de la frecuencia. Y lo que tenemos que entender es eso. Si yo estoy hoy como si me tomo como un aparato como tal y me conecto a la corriente y en México tenemos corrientes de 120, ¿no? En casa. Y de repente es como si me duplicaras la vibración o la corriente eléctrica, me voy a acelerar, me voy a sobrecalentar, el cuerpo va a cambiar su forma. Y mucha gente hoy, si platicamos con ellos, te dicen, es que no he podido dormir, estoy padeciendo de migrañas, dolores de cabeza, mucha ansiedad, mucha angustia, estrés y lo hemos achacado que, pues a lo mejor es la edad. Muchos amigos míos en los 50 me dicen, ando como deprimido, no sé si lo que he estado haciendo toda mi vida es correcto, a dónde me dirijo. Amigas también, le digo, a ver, todos pasamos por ciertos cambios, sí, hormonales y de edad, pero no es normal que estemos resintiendo tanto este cambio. Dice que justamente parte del cambio es de que cambiamos ya de Piscis a Acuario y esa transición energética nos está moviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que adaptarse, porque nacimos, yo en los años 70, pues estoy acostumbrado a una frecuencia y el que nos mueva es hacia dónde voy, qué tengo que hacer. El tiempo pasa demasiado rápido y podemos caer en desesperación. Cuando yo estudié y relacioné todo esto, dije, claro, no podemos estar ahí parados todos. Yo trato de caminar descalzo en el pasto lo más que puedo. ¿Por qué? Pues porque si estoy en una vibración y es comprobado de que si tú haces tierra, pues el cuerpo se balancea y cada vez se demuestra más que las plantas como tal, su campo toroidal ayudan a balancear el nuestro, el de la naturaleza como tal. Hay tres elementos sagrados que he aprendido mucho, que es el agua, las piedras y los árboles. Y si usar esos elementos, nos van a ayudar a un balance en el cuerpo. Si al mismo tiempo estamos hoy analizando que el polo norte se ha ido moviendo a 50 kilómetros por año hacia Siberia, son 1500 kilómetros. El planeta magnéticamente ya está teniendo una resistencia en su rotación. También se ha acelerado el tiempo en la rotación del planeta Muchísimo. y entonces, si vamos pensando en todo esto, el planeta, el magma, se está moviendo. Tú mejor que nadie, a lo mejor estás enterada mejor de estas anomalías en el planeta que muchos volcanes se están volviendo a activar otra vez en todo el planeta. Sería iluso pensar que no va a pasar nada. El planeta está vivo, el planeta sabe balancearse.
lo que dicen de estos tubos de hielo en Groenlandia, que cada 26.000 años ha existido el calentamiento, que son las ondas solares que están llegando, las frecuencias Schumann, que pueden estar afectándonos, sí, sin duda. ¿Es la primera vez? No. ¿Sucede cíclicamente? Sí. ¿Han habido ciclos donde han detectado que ha sido más caliente? También. ¿Va a acabar con nosotros? No, pero hay que adaptarse, hay que saber cómo entender al planeta, que es lo que nos han desconectado. Donde creo que más aislados están son las urbes, las grandes ciudades. Todas están llenas de concreto, de cemento. La gente ya no contacta, no reconoce, no siente. Creo que al salirse los fines de semana o estar en contacto con naturaleza, es la gente que menos va a padecer estos cambios que estamos viviendo como planeta. Se dice que ahorita que estamos entrando es el año del no tiempo, es el año donde no generas karmas ni dharmas, es el primer año donde el planeta se tiene que limpiar. ¿Cómo? Pues nadie sabe porque nada, no hay un antecedente histórico más que a lo mejor lo que escribieron los sumerios o inclusive aquí los mexicas o los mayas de la gran inundación, los egipcios, que o sea, las nuevas teorías de Egipto están impresionantes porque se dice que las pirámides estaban previas a los egipcios que vinieron después de la gran inundación y la desaparición de la Atlántida. Y ese conocimiento llega y simplemente se adaptan en Egipto y cuando descubren toda esta tecnología, tratan de adaptarla, pero desafortunadamente vamos en contra de la historia real de lo que nos han puesto desde niños, ¿no? De que no tenemos más de 6.000 años. Pues es imposible, porque los que han podido viajar a Egipto o a otros países con este tipo de ruinas, no puede ser que hace 6.000 años alguien naciera y ya supiera este conocimiento y, y de ahí para abajo. Y apenas como que queremos crecer y entender un poquito en esta parte mística que después del último deshielo, hace 12.000 años, que precisamente es lo que marca la mitad del ciclo de las eras, porque o sea, tarda casi 26.000 años nuestro sistema solar en darle la vuelta a la galaxia, y si lo divide son las dos eras, está la era de Piscis, la de Tauro, la de Cáncer. Ahorita nos estamos reseteando. A la mitad, pues fue la decadencia, y los últimos 12.000 años han sido la decadencia del ser humano en su crecimiento, en esta matanza, en control, en miedo, en culpa, y ahorita creo que estamos para empezar y empezar un camino hacia arriba, pero eso conlleva a que vamos a transmutar, vamos a evolucionar y habrá quienes no se queden, y porque además es libre albedrío. El que quiere evolucionar tendrá que dar el paso hacia adelante a lo que viene. Y, como te comenté fuera de cámara, para crecer en el alma hay que desgarrarla. Y eso es lo que está pasando, ¿no? A Que de mu- golpe nos tiene la vida de que sí, dices, no voy por el camino correcto. sí, a muchos, a muchos. No, y es sumamente interesante porque estamos teniendo estos eh, frecuencias impresionantes como nunca se habían visto de la resonancia Schumann. También este fin de semana, alineación de 7 planetas, flash solares, el Sol muy activo. Muchos dicen que estamos llegando ya a los 26.000 años, la cancelación de todo esto. Sin embargo, muchos dicen que todo esto va a ser fabuloso porque es retomar el poder del ser humano en su estado original, en donde todo esto va a activar nuestro ADN. ¿Tú estás en esa misma frecuencia? Sí, yo creo que más que activarlo, lo está modificando. Y esa modificación la vamos a depurar. Entonces, mucha gente que me ha escrito y me dice, padezco de todos estos males, digo, es normal, porque si teníamos un ADN de una forma y en el cual estamos acostumbrados a vibrarlo, es parte de la evolución. Y yo creo que vamos a vivir una evolución en donde el planeta va, las especies, porque no somos la única especie viva, todas van a tener que adaptar algún cambio que lo vamos a ver en los próximos años. No recuerdo ahorita en dónde se dice que va a tomar como unos 20 años más nuestra evolución. Los niños que nacen ahorita pues ya traen otra frecuencia, porque ya nacieron bajo esa frecuencia. Nosotros nos va a costar mucho más trabajo, pero hay muchas formas de adaptar y elevar la frecuencia vibratoria. Y es una dinámica de todos los días. A ver,
cómo estoy pensando, cómo lo voy a aplicar, cómo voy a reaccionar. Y es voltearnos a ver, porque el trabajo está en nosotros. Nadie nos puede ayudar en eso. Observarse mucho, ¿verdad? Es como que el principio también, ¿verdad? Vamos para las personas que dicen, ¿qué es eso de la resonancia Schumann? Yo no entiendo todavía. Tienes unas gráficas que nos vas a traer, ¿verdad? Las voy a poner en pantalla. Eh, Son bien interesantes. Creo que ahí ya las tenemos. Ahí, Y esta imagen la saqué de los últimos 3 días porque se estaba anunciando, como tú haces muy bien mención, hubo una alineación planetaria que no se vive desde hace 300 años. Hay muchas planetarias, hay mucha alineación, pero con las condiciones que se está dando ahorita, la última alineación similar fue hace 300 años. Casualmente fue en la época de Darwin. Y Darwin vino aquí a cambiar todos los conceptos de conocimiento que se tenía. Entonces, se supone que este mismo alineamiento, y hay muchos astrólogos que están mencionando que hay un antes y un después, y que todo lo que vamos a vivir este año puede ser muy fuerte, pero va a depender desde dónde está uno trabajado, conectado, en dónde se ve. Y, y qué tal, o sea, sobre todo, qué tan valientes han sido de echarse el clavado y decir, me voy a trabajar y me voy a conectar, porque como dicen, los únicos demonios que existen son los que tenemos adentro. Y el realmente trabajarse es explorar esas cosas que tenemos atoradas desde niños o desde otras vidas. Entonces aquí, como podrán ver, en este cuadro que estamos viendo, están estos dos cuadros rojos. Lo demás está en unos tonos muy suaves, pero aquí estamos viendo que esto es, fíjate, el 3 de abril, bueno, es 1 de abril, 2 de abril, como la transición fue altísima. O sea, todo este cuadro rojo y luego volvió a normalizarse. O sea, las alteraciones fueron altísimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hubo gente que me decía, no puedo dormir, el dolor era insoportable en los ojos, y yo creo que el mejor consejo que yo daba era, vete a caminar descalzo, conéctate, abraza o sea, como dicen, abraza un árbol, aunque pareces loco un rato, por lo menos loco, pero estable. Hay gente que se volvió loco y tuvo que tomar calmantes o tomar algún tipo de farma para, creemos que es medicina tradicional, cuando no. Hay que escuchar el planeta y hay que escuchar el cuerpo y hay que notar qué está pasando en nuestro entorno. Todo he aprendido en que se puede resolver de forma natural si sabemos escuchar y comprender nuestro cuerpo. Y entonces esta es una gráfica, hay otra gráfica aquí, donde viene más separada esta parte, donde si te das cuenta tenemos igual 1, 2 y 3 de abril, pero ve como yo hablaba del pico, que fue ayer, ve las alteraciones como están más altas en todos los sentidos. Y eso pues son las ondas solares que hay que entender que estas son frecuencias que a nosotros, por ejemplo, yo el día de ayer estuve sumamente cansado. Yo no soy de tomar siestas y en la tarde era de necesito dormir y necesito dormir. Y me tomé yo creo que 3 siestas ayer en la tarde de los golpes de estas frecuencias porque cansa el cuerpo. Es como pones una secadora de pelo a 110 y te la llevas a Europa, la pones a 220 y se acelera y se puede hasta quemar. Y creo que la gente hoy, por la reacción que tuve yo en redes sociales, la gente, o sea, son mucha la gente que está alterada, sin saber la razón o la raíz, y esta es una de ellas. no, y por eso es este tipo de entrevista para mí es importante llevarla a mi comunidad. Y súper interesante también el hecho de que toda esa sabiduría de nuevo, ¿no? De los egipcios, los sumerios, los toltecas, que he tenido varios entrevistados en mi canal sobre la sabiduría tolteca y la cosmovisión. Ahí estaban como que las respuestas, ¿no? Es impresionante y cómo eso se fue perdiendo para detrimento del ser humano. Las han ocultado. Digo, no podemos señalar quién, pero sí lo que pueden ser los grupos de control. Entiendo que fue necesario en su momento que las religiones nos mantuvieran bajo miedo, control, culpa, vergüenza, en lo que evolucionamos, pero las han querido ocultar ya por mucho tiempo, han alterado creo que nuestra historia, hasta de cómo evolucionamos y cómo empezamos a crecer. Y yo creo que es momento de sacarlo a la luz pública. De hecho, las caminatas que yo he ido descubriendo, de repente.
y lo digo aquí en cámara, me ha salido gente de instituciones de gobierno que cuidan, no quiero decir nombres por precaución, pero de que me han estado siguiendo y me toman nota y me graban y qué estás haciendo y yo digo, nada, estoy como, porque más están a la luz pública, ¿no? ¿Quieres que no se vea algo? Ponlo a la luz pública para que nadie lo vea. Y hemos hecho estas caminatas tipo Código Da Vinci de encontrar todos estos engranes que ayudan a mantener nuestra energía alta, porque todas las culturas antiguas, como dices, sumerios, egipcios, toda esta parte asiática de Camboya, tiene unos templos espectaculares, eh, se mantenían aquí, la toltequidad en México, los mayas, los incas, pues lo compartían. De hecho, cuando los aztecas son conquistados, muchas de las culturas no entienden por qué se llevan el oro si el oro es el mejor transmisor de la energía con la creación. Y es como lo escondo y me vuelvo greedy, ¿no? Con esas posesiones. Y creo que hoy somos cada día más gente que está canalizando información para abrirla al público. Entonces, México sin duda es, lo que me llega es el chakra corazón del planeta hoy, con todo este movimiento energético hasta los Andes. Y va a haber grandes cambios donde va a ser a la fuerza que nos van a hacer despertar y habrá muchos que no. Entonces, va a ser la actitud de cómo lo vamos a pasar, si más duro o más suave. Claro, pero independientemente de que vivamos cambios fuertes, ¿no? Que la mayoría de las personas que yo he entrevistado en este canal, y los invito a escuchar las entrevistas, porque no pierden, no han perdido vigencia, pero para nada. Creen que obviamente la muerte no existe, nosotros somos seres inmortales espirituales y esto es como un avatar, un cuerpo. Así que si nos tenemos que enfrentar a cambios y no quedarnos aquí, pues no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, no tener miedo, creo que es parte de mi mensaje aquí. El miedo nos baja la vibración, es de los que más baja vibran. Yo digo que de las más altas es la autenticidad. Y luego tengo debates que dicen, no, es el amor. Digo, pero no puedes amar si no eres auténtico. Porque si yo sigo con etiquetas sin ser yo, ¿cómo voy a amarme si trato de ser alguien que no soy? Entonces, pues, o sea, hay que quitar muchas capas. Creo que los mensajes de los grandes maestros también van a cambiar y van a salir a la luz pública pronto. Vamos. Los mensajes de los grandes maestros, hablemos de Jesús, de Siddhartha, Buda, de Moisés, todos han sido modificados, manipulados de cierta forma y creo, y estoy casi seguro que todo eso está por salir. Te comparto nada más, estamos haciendo una ruta en Francia, en el sur, con toda la ruta de María Magdalena. Si puedes, quita la gráfica ya para que las personas te puedan... Claro que sí, claro que sí. Listo. Ah, te decía, a María Magdalena en los libros la ven como muchos ponen la prostituta cuando, si tenemos sentido común, para que Jesús haya podido dar los sermones de la montaña y estar como un gran maestro respetado, tenía que haber sido la costumbre rabínica de hace 2000 años, era tener pareja, nada más que vino a romper las creencias y el dominio de esta parte masculina, ¿no? En que yo impongo y a mí se me respeta. Y lo que hemos estado investigando es que no, las grandes mujeres en la historia han sido fuertísimas desde la creación. Un gran libro, no visto como un relato exacto, pero la Torá o la Biblia hablan de la creación del hombre. No dice que creó a Adán o creó a Eva, creó al hombre en similitud. Y la primera mujer no es Adán, no es Eva, es Lilith. Y cuando empiezas a ver en las tablillas sumerias la historia, pues ahí ya empiezas a ver cómo Ya es la otra... siguiente, Lunakis y todo, ¿no? Es súper interesante, claro. Claro. cómo la fueron modificando desde Abraham, porque dice que, bueno, el que escribió la Torá, que es el origen de la Biblia, fue Moisés, pero Moisés le escribió hace 3500 años y los sumerios hace 7000, pero ¿de dónde viene Abraham? Ah, pues Abraham viene de Mesopotamia y sus costumbres eran justamente, viene de Sumeria. Entonces, para él ese conocimiento pasó, lo transmitió. Que lo hayan puesto en pergamino 2000 años después es diferente bajo eh, fíjate, no era ni religión, unas costumbres nuevas, espirituales, que hoy se llama judaísmo.
pero antes del judaísmo eran los hebreos y eran los israelitas y los israelitas eran cananeos y los cananeos, o sea, todo viene desde Sumeria y ahí viene todo, como cada vez que un ser humano entra, lo ha ido modificando. Hoy la verdad está en nosotros y es como lo medites y te conectes. Y lo que es importante para mí es buscar esa información, empezar a buscar, ¿no? Los libros de Sacaria Sitchin son fantásticos, pero es como que el principio, es como la pildorita roja y azul, ¿no? Tú decides qué tomar y una vez que tú empiezas a ver, bueno, el Evangelio según María Magdalena también, apócrifo, es como que, Dios mío, esto era al lado del maestro, una mujer muy sabia, ¿no? Y muy respetada, todo esto se tergiversó. Se nos acaba el tiempo, Salvador, pero no quería irme sin las personas que te quieran seguir porque eres muy activo en las redes sociales y creo que estás llevando mucha información maravillosa. ¿Dónde te pueden seguir? Estamos en TikTok como Vivir en Conciencia 8 todo pegado. Estamos en Instagram como Salvador Cabavier y en YouTube como Salvador Cabavier también. Y Bueno, hacemos todo este trabajo de ayudar a despertar y entenderlo de un lenguaje más fácil. Como dices, todavía hay mucho tabú de señalamiento. sí. Último mensaje para la comunidad. Eh, Romper las creencias. Las creencias es el cáncer del siglo XXI y el hecho que cambies tu forma de pensar va a modificar todo. Pero ¿cómo la cambias? Pensar primero con el corazón. La gente cree que primero hay que pensar y luego hay que sentir. Y ahí nos ponemos el pie. Primero hay que sentir y luego hay que pensar lo que vamos a decir. Entonces, hay que actuar en conciencia desde lo que sentimos, no desde lo que pensamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por... Gracias a ti. Y espero que se repita porque hay mucho más de qué hablar. Lo que pasa es que Uy, en media hora el tiempo traiciona. Salvador, feliz de la vida. Te agradezco muchísimo. Bonito día. igual para todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Eileen Cardet. Déjame tu comentario de dónde lo viste, qué te pareció. Te lo agradezco. Buen día para Gracias, Lin. Buen día. la próxima. Abrazo, Salvador.